la idea de esta charla, de este coloquio, es primero dar a conocer un poco, así muy rápidamente, muy por encima, lo que es la definición según la OMS eh, de este coronavirus, específicamente que apareció en la ciudad de Wuhan, de la provincia de Hubei, que da la casualidad es la provincia donde surgió el linaje femenino de mi persona. O sea, mis abuelos son de Hubei. Así que bueno, aunque no conozca la provincia, pero me toca mucho más de cerca saber que mis abuelos han nacido allí y que está pasando esta cosa, ¿no? Entonces, nada, primero es dar una introducción breve sobre lo que es la definición occidental del COVID-19, para luego dar a conocer cuál es el punto de vista de la medicina china sobre esta pandemia que nosotros llamamos en chino Wen-Yi, ¿sí? Y después vamos a abordar el diagnóstico, ¿sí? Y me voy a acentuar específicamente en la parte de la pulsología, ¿sí? Me voy a acentuar en esa parte. Y por último vamos a hablar un poco del abordaje con la acupuntura. Ahora, como les he dicho de entrada, que me gusta ir hacia la raíz del problema. Entonces, por una cuestión de respeto, yo no puedo hablar de algo que no he atendido, que no he tocado nunca. Entonces, ¿en qué me basé para hacer este coloquio? Perdón, ¿hay algún... Puedo seguir yo, no te preocupes. Hay alguien que ha abierto un micrófono, yo me ocupo. Micrófono. Sí, les pido por favor que apaguen el micrófono, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, lo que le estaba comentando, es que por una cuestión de respeto no voy a dar fórmulas, ni tampoco dar puntos, ni hablar por encima si es algo que yo no atendí. Entonces, para armar la base de este coloquio, ¿en qué para la redundancia, en qué me basé? Me basé por los comentarios y la experiencia terapéutica que tuvo uno de los profesores y médico de la medicina tradicional china, renombrado de China, que se llama Dr. Liu Lihong, ¿sí? Algunos seguramente lo conocen. Bueno, el doctor Liu Lihong ha estado en la primera línea combatiendo contra la enfermedad con su equipo, y nada, él publicó su experiencia y su reflexión acerca de esto públicamente, y bueno, yo tuve la suerte de conocer esa información, y bueno, una vez que supe de todo esto, me basé en su experiencia para analizar mi propio abordaje, y bueno, esto es lo que yo le quiero compartir a todos ustedes, ¿sí? Entonces, insisto, no vamos a dar fórmulas acá vamos a dar Silu es un modo de pensar, un modo de abordar y un modo de transitar en análisis de una enfermedad, en este caso en la medicina china, ¿está bien? Entonces, bueno, muchas gracias por estar y vamos a comenzar, ¿sí? Yo aquí tengo mi apunte, que algunas cosas les voy a leer porque son cosas bastante nuevas para mí, y bueno, son informaciones que yo recolecté en los últimos días para poder armar este coloquio. Y después lo que es la parte del desarrollo de mi especialidad, ahí sí me voy a dedicar 100% a ustedes mirando la pantalla, ¿sí? Entonces, por un momento voy a estar leyendo algo y nada, para dar comienzo a esta charla, ¿sí? Bueno,
Vamos a empezar primero por un rápido repaso sobre qué es el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad que se llama enfermedad por coronavirus también. Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se inició en la ciudad Wuhan, ¿sí? En la ciudad de Wuhan, de la provincia de Hubei, en diciembre del 2019, o sea, a fines del año pasado, previo al Año Nuevo Chino, y más o menos en 3 meses se propagó de una forma tal que hoy en día, para la Organización Mundial de la Salud, se considera una pandemia, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquitito cuáles son los síntomas habituales y no habituales y los síntomas críticos que esta enfermedad puede darse si no hubo un abordaje idóneo a tiempo, y obviamente lo que tiene mucho que ver con lo que nosotros profesamos, que es la medicina china, tiene mucho que ver con el sistema inmunológico de la persona, que nosotros denominamos en forma generalizada Zhen Qi, ¿sí? Entonces, los síntomas habituales de esta enfermedad son fiebre, tos y fatiga. Fiebre, tos y fatiga. Y esta tos tiene una particularidad, que es una tos no productiva, o sea, es una tos seca, ¿sí? Pero sin embargo, post-mortem, los médicos forenses, cuando empezaron a estudiar a los pacientes fallecidos, encontraron que en los alvéolos, ¿sí?, que es donde se produce la transformación de oxígeno en nutrientes para luego transportar sistémicamente por la sangre, encontraron que los alvéolos estaban llenos de mucosidades, lo cual esto es una particularidad que lo dejó a mal traer a los neumonólogos occidentales, y que nosotros después vamos a abordar desde el punto de vista de la medicina china qué pudo haber pasado acá. Entonces, repetimos que los síntomas principales son fiebre, tos, principalmente seca, y fatiga, ¿sí? Esos son los síntomas habituales. Luego, los síntomas no habituales son cefalea, que es dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta, tos productiva, que dijimos que es bastante raro esto, falta de aliento, dolores musculares o articulaciones, que esto es raro también, ¿sí? Escalofríos, náuseas y vómitos y diarrea. También el doctor Liolijo hizo hincapié en que algunos pacientes debutaban con una agnosia y ageusia. O sea, una agnosia es cuando pierde la capacidad de olfatear, y la ageusia es cuando pierde la capacidad de sentir los gustos, ¿sí? Algunos pacientes debutaban con eso. Todos estos síntomas que parecieran sueltos, para nosotros, para nuestro análisis de la medicina china, tienen mucho significado, muchísimo significado, lo cual esta introducción nos servirá para cuando empecemos a abordar desde nuestro punto de vista, darle mucho más sentido que estos simples síntomas sueltos. Bueno, y vamos por la parte de los síntomas no habituales. Por último, pasamos a los síntomas en enfermedad severa, cuando ya se ha desarrollado y cuando se produjo en pacientes con predisposición, que según la estadística de China, son pacientes de tercera edad, sexo masculino, y por lo general fumadores y con antecedentes de enfermedades metabólicas y cardiopulmonares, ¿sí? Entonces, los síntomas de la enfermedad severa son principalmente alteración de la conciencia, ¿sí? Que pueden ser que el paciente de repente caiga en una síncope, ¿sí? Fiebre muy alta, tos con sangre, disnea de grado 4, o sea, con mucha fatiga, muchísima fatiga, dolor torácico, ¿sí? Pulso irregular, este es algo muy llamativo, pulso irregular
Y por último, oliguria o anuria. Oliguria es cuando una persona filtra poco y orina poco, y anuria es cuando directamente no orina más, y entonces este paciente entra a un estado de insuficiencia renal, ¿sí? Bueno, básicamente estos son los síntomas, y vamos a pasar un poquito a hablar de las complicaciones. Las complicaciones son neumonía, distrés respiratorio agudo, insuficiencia renal y miocarditis. Y según lo que ellos observaron, la mayoría de los pacientes añosos fallecían por la neumonía y por la insuficiencia renal. Sin embargo, los pacientes jóvenes fallecían por miocarditis, ¿sí? Y por último, vamos a hablar un poquito del diagnóstico. El diagnóstico, según la medicina occidental, es la PCR cuantitativa para evaluar las alteraciones del ARN de este virus, el inmunoensayo, ¿sí? El inmunoensayo, y lo que resaltó el doctor Leolijo y que después se dio a conocer mundialmente esta información, es a nivel tomográfico, ¿no? A nivel tomográfico, lo que se puede llegar a ver aquí es una imagen muy particular que se llama en vidrio esmerilado. Es como si al ver los pulmones y los bronquios de estos pacientes se ven como pequeñas particulitas, como si fueran cristales o vidrios, ¿sí? Que hacen translucencia, y entonces esto refleja toda la mucosidad que tiene adentro del cuerpo. Entonces, ¿por qué empezaron a utilizar la tomografía? Porque la tomografía lo que podía llegar a aportar a ellos es un signo de avance, ¿sí? Un signo precoz de detección, aunque el paciente tenga pocos síntomas, hasta inclusive asintomático, ¿sí? Resalto esto último de la sintomatología porque muchas veces son gente portadora del virus, pero no desarrolla la enfermedad. Y entonces esta persona, si no se mantiene en cuarentena, lo grave es que después puede contagiar a otra persona que sí tiene la capacidad, no porque quiere, sino porque puede desarrollar esta enfermedad. Y eso es lo que tenemos que concientizar entre todos, y tenemos que resguardarnos en nuestro hogar para no diseminar esto por todo el mundo como se está dando ahora, ¿sí? Entonces, la tomografía, insisto, se ha convertido en un instrumento diagnóstico muy importante, precoz, inclusive por encima del PCR cuantitativa, ¿sí? Bien, bueno, después de esta pequeña introducción, como ustedes verán, no quise tocar la parte terapéutica que ofrece la OMS, sinceramente porque siento que no viene al caso, y aparte es algo que yo particularmente, a pesar de mi formación académica básica de medicina alopática, en la medicina occidental, realmente no estoy de acuerdo con el abordaje terapéutico que se está haciendo a nivel occidental. Así que nada, directamente voy a saltear toda esa parte y vamos a hablar de lo que realmente nos interesa, ¿sí? Entonces, insisto, me voy a basar en tan solo la experiencia que ha tenido el doctor Leolijo y su equipo para encarar esta enfermedad en su etapa aguda, cuando se desarrolló a fines de diciembre del año pasado, ¿sí? Bien, entonces, nos ponemos en el contexto. Esta pandemia se produjo en invierno, ¿sí? O sea, se produjo a fin de año en el hemisferio norte, en la provincia de Hubei, ¿sí? Entonces, estamos en un contexto donde el clima en ese momento era muy húmedo y frío. Muy húmedo y frío. Resalto esto para después, cuando desarrollemos la parte diagnóstica, ¿sí? Tomar sentido todo lo que estamos acentuando en este momento,
según el punto de vista de la medicina china. Entonces, dijimos que el clima, en el momento del desarrollo de la enfermedad, era un momento muy frío, pero sobre todo húmedo, ¿sí? Punto número 1. Luego, la transmisión aparentemente, no puedo afirmar porque no soy quien para hacerlo, pero aparentemente se produjo de transmisión animal a ser humano. O sea que hubo una mutación, ¿sí? Cuando este virus ya existía en unos cuantos años antes de Cristo y en la década de 60 fue descubierto en ser humano, ¿sí? Entonces dijimos que transmisión, posiblemente de transmisión de animal a ser humano, y que el diagnóstico, ya habíamos hablado recién, que se usaba muchísimo y se sigue usando la tomografía, y que los síntomas son diversos, ¿sí? Entonces, para poder ponernos en contexto, ¿sí? Tenemos que conocer primero, que me imagino que la mayoría de ustedes ya lo conocen, cuáles son las etiologías, ¿sí? Las etiologías de las enfermedades según la medicina china. Entonces vamos a empezar a desarrollar por aquí primero y después vamos a dar comienzo al desarrollo de la experiencia del doctor Hijo. Entonces, la medicina tradicional china describe, ¿sí? tres tipos de causa de enfermedades, que nosotros llamamos en chino Pinyin. Entonces, primero está Huaiyin, causa exógena, luego está Neiyin, causa endógena, y después está Puwai, Puneyin, o sea, causa no exógena ni endógena, que en realidad, según nuestro entendimiento de hoy, en realidad sí tiene que ver con gran parte de la causa exógena, pero que, bueno, los antiguos chinos prefirieron separar las cosas y le dan el lugar a tres tipos de pinyin. Entonces, a saber, ¿cuál es la causa exógena? La causa exógena, según mis ancestros, se referían a las transformaciones, a los cambios climáticos, ¿sí? En forma excesiva, Entonces, ¿cómo se entiende en forma excesiva? Que en realidad, cuando tiene que llegar un determinado clima, no llegó, o por ahí se adelantó y fue demasiado para el momento que requería. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso sucede que nosotros los seres humanos, que somos receptores a priori y luego emisores también de energía, captemos esta información climática y todos esos cambios en el ambiente nos afecta a nuestro sistema defensivo primero y luego inmunológico por dentro. Entonces, esto que en la medicina china se denomina Liu Yin, 6 condiciones climáticas en exceso, ¿sí? Principalmente de los 6, que es frío, viento, humedad, sequedad, calor, y dentro del calor, fuego, ¿sí? Entonces, en estas 6 condiciones climáticas resaltamos a 3 de ellas, que son las que principalmente nos afecta y que sobre todo el gran genio y maestro prócer dentro de la medicina china, que es el doctor Zhang Zongjing, en su momento, según su vasta experiencia para las enfermedades pandémicas en su momento, escribió un libro denominado Shanhan Zaping Luan, ¿sí? Que es un tratado que aborda principalmente las patologías causadas por la invasión del frío. El frío, pero que incluye también viento, que incluye también humedad, que incluye también sequedad y todo lo demás, pero principalmente del frío, ¿sí? Y habla también en ese libro, aunque en menor escala, qué pasa con las alteraciones de los zangfu, ¿sí? De los órganos internos, y ahí ya da a conocer ya desde esa época, ¿sí? Del desarrollo humano, que ya se entendía muy bien cuál es el concepto del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso sucede que nosotros los seres humanos, que somos receptores a priori y luego emisores también de energía, captemos esta información climática y todos esos cambios en el ambiente nos afecta a nuestro sistema defensivo primero y luego inmunológico por dentro. Entonces,
habíamos dicho que las causas exógenas entonces proviene de los 6 cambios climáticos en exceso, ¿sí? Que puede afectar a nosotros los seres humanos, que en este caso lo que sucedió en Wuhan fue que hubo una ola de frío y sobre todo de mucha humedad, muchísima humedad. Y eso desencadena que después lo que vamos a desarrollar sindromáticamente dentro de los pacientes que han desarrollado la enfermedad, el motivo por el cual se produjo. Bien, entonces, así rápidamente pasando por encima la descripción de la causa de enfermedad exógena, vamos a pasar por las causas endógenas. La causa endógena se produce principalmente por las alteraciones de las 7 emociones y 5 deseos. Qi, Qing, Wu, Yu. Qi, Qing, Wu, Yu. ¿Sí? Aquí no me voy a detener mucho porque no viene al caso, pero me gustaría comentarles que es en realidad lo que más me apasiona, dentro de la medicina, y no solamente de la medicina china, sino de la medicina occidental también. Yo soy un amante, un apasionado de la psicología humana, pero bueno, insisto, no viene al caso del desarrollo hoy, si en otro momento podemos charlar algo sobre esto aparte, lo voy a hacer, pero por el momento no voy a detenerme mucho, simplemente comentarles que las emociones primarias de un ser humano, según los antiguos chinos, tiene la correspondencia de regulación de un zang, ¿sí? De un órgano, de una unidad funcional, ¿sí? Entonces, cuando estas emociones no se expresan con normalidad, entonces pueden inducir un mal funcionamiento o un desequilibrio de qi xue en determinado zang, y que ese determinado zang alterado por esta alteración emocional puede desarrollar enfermedades, que las enfermedades a posteriori lo que genera es alteraciones del funcionamiento, causando una recreación de condiciones climáticas similares a lo que puede provocar una invasión exógena. Eso nosotros llamamos por ejemplo, viento endógeno, fuego endógeno, llamamos frío endógeno, humedad endógena, ¿sí? Bueno, alteraciones como si fuera un desarrollo de enfermedad por causa climática, pero por alteración de los 5 órganos, ¿sí? Los Wuzang que se ven afectados por las emociones desequilibradas. Bien, pasando entonces por la causa exógena y la causa endógena, vamos a abordar por último, y lo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, de las causas no exógenas ni endógenas, que son las Pua y Punai, ¿sí? Dentro de ese grupo, los antiguos chinos describían que los desajustes alimenticios, que principalmente se referían a comer en exceso o en deficiencia, ¿sí? Como también el alimentarse, ¿sí? No de acuerdo al qi zi de uno, la constitución de uno, pueden desarrollar enfermedades en el ser humano, como también los traumatismos provocados por causas exógenas, ¿sí? Un tropiezo, un golpe, una herida, bueno, todo eso también puede ser causa Pua y Punai, como también la picadura de insectos, el ataque de los animales. Bueno, nos tenemos que poner en el contexto de la época, donde eso puede suceder mucho más frecuentemente que nosotros hoy, sobre todo en el ataque de los animales. Bueno, como también los Wen-Yi, que es lo que vamos a hablar hoy, que son alteraciones en el ambiente donde se gesta, ¿sí? Y se permite el desarrollo de determinado tipo de virus, bacterias o parásitos, ¿sí? Que en la antigua China se denominaba eso li qi, como un gas o una energía tóxica, ¿sí?
que está en el ambiente que a simple vista de los ojos en la antigua China no se podía hacer, por una obviedad que ya todos sabemos, y que hoy se puede llegar a expresar microscópicamente. Bueno, entonces ellos lo percibían a través, obviamente, del desarrollo de las enfermedades y ya tenían en esa época el conocimiento sobre esto, sobre lo que es el Wen Yi causado por el Li Qi, ¿sí? Generado por el Li Qi. Y es aquí donde hoy nos vamos a detener un poco, porque es aquí donde vamos a hablar lo que nos importa. Entonces voy a empezar a leer un poco sobre el informe que dio el doctor Liu Lihong para empezar a desarrollar el análisis que queremos hacer aquí. Entonces, en este caso, el doctor Liu Lihong decía que la etiopatogenia, ¿sí?, de esta enfermedad pandémica se produjo por un exceso inicialmente, ¿no? Resalto, inicialmente, no cuando se propagó por el resto del mundo. Inicialmente se produjo en un ambiente húmedo y frío. Luego, según la glosodiagnosis, el diagnóstico lingual de los pacientes, encontraba la mayoría de ellos con un exceso de saburra blanca, gruesa y grasienta. Después, a nivel pulsológico, el diagnóstico que ellos realizaron en los 20 y pico de pacientes que intervinieron en primera instancia, observaron que la mayoría de ellos se les percibía en el Zuen derecho. Este es mi brazo derecho, Zuen es este sector, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la glosodiagnosis y de la pulsología china, que es lo que yo quería compartir con ustedes, pero primero le voy a leer un poquito lo que él recolectó como informaciones clínicas, ¿sí? Entonces, él y su equipo halló que en la mayoría de los pacientes que ingresaron, ¿sí?, esos 20 y pico de pacientes que ingresaron, ellos presentaban un signo pulsológico deslizante, Hua, ¿sí?, Hua, en la parte del Zuen derecho. El Zuen derecho corresponde a la zona donde desemboca el canal Taiying de la mano, ¿sí?, y también es el lugar donde podemos palpar el chi de pulmón, ¿tá? Después vamos a ahondar sobre esto. Por ahora vamos a leer un poquito sobre el desarrollo. Después, los síntomas atípicos que el doctor Liu encontró en los pacientes eran que los pacientes tenían poca tos o prácticamente no tenían tos. Sí encontraba en ellos la imagen en vidrio esmerilado en el abordaje a través de la tomografía computada. Bien, acá viene la parte muy interesante. Como nosotros dijimos recién, desde el punto de vista del Shanghai Zaping Yuen, ¿no? Diferenciamos los Liuqing, los 6 canales donde pueden desarrollar 6 tipos de enfermedades según el Chen Qi del paciente, la capacidad defensiva del paciente y la virulencia por la cual invade a este ser humano. Entonces, nosotros describimos aquí 3 planos yin y 3 planos yang. 3 planos yang y 3 planos yin, ¿sí? Las enfermedades, si siguen su curso y van desde el primer plano hasta el último plano yang, y luego, sin la intervención del médico tratante, del terapeuta, y sigue avanzando, entonces pasa de los planos yang a los planos yin. Eso, en la jerga de la medicina china, se denomina chuan, transmisión, chuan, ¿está bien? En cambio, muchas veces no aparece de esa forma, sino que aparece de una forma donde se transforma. Pian, en chino se dice pian. ¿En qué se transforma? En que empezó de una forma y de repente transformó y se fue para otro plano, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ver con, acá ya hay otra situación que se mezcla, porque no necesariamente tiene que ser que la enfermedad empezó de tal forma, sino que la intervención del profesional de la salud, en este caso, si no fue correcta, entonces puede darse a este pian, a esta transformación que acomplejiza,
¿sí? Que complica el desarrollo de la enfermedad, de la sanación, ¿sí? Y de la curación de este paciente a posteriori, ¿sí? Eso se llama PIN. Luego, también están los HEPIN. He es reunir, unión, ¿sí? O agrupación. PIN es enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a veces las enfermedades, en este caso las enfermedades invasoras, ¿sí? Pueden darse en varios chin, ¿sí? Varios chin a la vez. Y por lo general puede darse entre el primero que es Taiyang y luego Yangmin, como puede darse también los tres juntos, ¿sí? Como puede darse los tres juntos. Y otra característica que describió el doctor Zhang Zongjin en su momento es que a veces el sistema inmunológico, ¿no? Del paciente invadido no es fuerte, no es adecuado para combatir. ¿Y qué sucede? Sucede que el paciente de entrada permitió que la enfermedad directamente entrara en los tres planos yin. Eso en la terminología de la medicina china del San Han se dice Zhi Zhong. Zhi es directo, Zhong es darse, es como darse con el target. Entonces, esos son casos más complicados, pero por sí solo, o sea, es una complicación per se. Eso te está hablando de que el paciente tiene un sistema defensivo que es de tal modo que su wei qi, que su qi defensivo, ¿sí? No pudo cubrirse por fuera de tal manera que permitió que el agente invasor penetrara directamente hacia los planos defensivos yin, que es ahí donde empiezan a entrar a los órganos, a los zang, y empieza a complejizar muchísimo más el desarrollo de la enfermedad y posterior curación de la misma, ¿sí? Entonces, con esta introducción, y me faltó uno, el último que nosotros a veces usamos la terminología de los Liu Qin Bianzhen es Liang Kan. Liang Kan quiere decir que algunos pacientes en el desarrollo de la enfermedad se queda estacionada el virus, la influencia climática, en la zona, en el chin determinado y no avanza, y queda clavado ahí. Y eso muchas veces se produce en dos chin juntos, ¿sí? Bueno, todo esto es para dar una introducción muy breve sobre lo que después vamos a leer acá, lo que fue el informe del doctor Liu Lihong, ¿sí? Y él decía lo siguiente, él decía que según el diagnóstico del sistema sextario, la mayoría de los casos se presentaba con alteraciones de Taiyang y Yangmin, Taiyang y Yangmin, o sea, el primer Qin y el segundo Qin, ¿sí? O los tres Yang al mismo tiempo, los tres Yang al mismo tiempo, y eso nosotros denominamos, como dijimos recién, según la terminología, la jerga del San Han se llama Heping, ¿sí? También dijo que algunos pacientes debutaban con afectación de Taiying y Shaoyin directamente, ¿sí? Como habíamos dicho recién, eso se llama Zhizhong, ¿sí? Zhizhong. Entonces, en esos casos, los pacientes directamente se ingresaban en estado muy crítico y que había peligro de vida, o sea, estamos hablando de pacientes prácticamente moribundos, ¿sí? Como también dijo que algunos pacientes se instalaron, la enfermedad se instaló en Yangmin y Taiying, y algunos en situaciones más confusas aún se instalaron tanto en Taiying, Shaoyin, como Yangmin, Taiying, al mismo tiempo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la enfermedad tenía muchas maneras de ingresar sobre el cuerpo humano. Y de acuerdo a cómo es este ser humano en su constitución,
y en su estado de qi en ese momento determinado del año, del mes y del día, este paciente se vio invadido, porque seguramente tuvo contacto con alguien previamente contagiada, pero su sistema defensivo no pudo bloquear la entrada del virus y entonces empezó a desarrollar la enfermedad de tal modo que no siguió el chuan, que es, como dijimos al principio, los pasos secuenciales del libro, como describía el Zhang Hanlun, del ingreso de una enfermedad patógena de causa exógena, ¿sí? Bueno, esto es la experiencia de la primera intervención que tuvo con esos 20 y pico de pacientes. Luego, ¿cuál fue la conducta terapéutica que él planteó? La conducta terapéutica que él planteó fue humedecer la sequedad, ¿sí? Y dispersar la flema, ¿sí? Al mismo tiempo. Huatan, ¿sí? Entonces, uniéndolo todo es Huatan, ¿sí? Es algo bastante particular lo que se plantea acá, y esto es lo que luego se fue confirmando en los cadáveres que fueron intervenidos por los médicos forenses, donde describieron una dualidad muy llamativa, que era el paciente no presentaba in vivo tos productiva, pero sin embargo dentro de los alvéolos estaban totalmente congestionados y tapados por mucosidades, que fue una de las causas principales de que le generaron, de que le produjeron la muerte, ¿sí? Porque esto lo que hace es, bueno, vamos a hablar un poquito de concepto occidental, lo que genera es un cambio de pH interno, haciendo que el cuerpo del paciente se vea totalmente desbordado por la acidez. Este exceso de la acidez lo que impidió es que haya una compensación renal factible, y entonces, al no poder drenar toda esta cantidad de líquido que se condensó y generó mocos adentro de los pulmones de estos pacientes, terminara falleciendo por insuficiencia renal, por un lado, o luego una afectación indirecta sobre el miocardio y generando una miocarditis en otros grandes grupos de pacientes, ¿sí? Bien, eso en cuanto al diagnóstico y luego la conducta terapéutica, ¿sí? Según la visión del doctor Yorijón, y él con su equipo aplicó principalmente Zhongyao, ¿sí? Aplicó principalmente la fitoterapia china y luego complementó con acupuntura. La parte de la fitoterapia no me voy a meter porque no es mi especialidad, pero la parte de la acupuntura, yo he leído los puntos que él utilizó, no es la manera como yo aplicaría la acupuntura, por eso esa parte yo la voy a obviar y voy a hablar directamente lo que yo pienso que se debe hacer desde mi humilde punto de vista, sin haber tratado a los pacientes in vivo, ¿sí? En directo. Bueno, este planteamiento hipotético, ¿sí? Basándome en los datos semiológicos y clínicos que él aportó, ¿sí? Yo creo que acá lo que hay que hacer en la gran mayoría de los pacientes, que fueron contagiados y luego desarrollado la enfermedad, ¿sí? Hay que respaldar el Chen Qi primero. O sea, tenemos que restaurar la energía antipatógena de este paciente primero, para luego disipar la energía patógena, ¿sí? Xue Xie. Entonces, primero para mí es Fu Zhen, luego Xue Xie. Fu Zhen, Xue Xie. Fu Zhen, Xue Xie. Primero intento ayudar al paciente a restablecer su Zhen Qi,
luego tratamos de ayudar al paciente a eliminar la enfermedad. Y antes de pasar a mi punto de vista acerca de cómo es el tema diagnóstico pulsológico lingual y cuál sería la confección del tratamiento acupuntural, quería decirle cuál es el punto de vista final del doctor Liu con respecto a todo esto, sobre el tratamiento que él le propició a los pacientes junto con su equipo. Y él decía que el parámetro de curación según él y su equipo es que primero tiene que haber una negativización de la imagen en vidrio esmerilado del TAC. Esta es su experiencia y su punto de vista. Porque según él, si no hay una erradicación de ese signo radiológico, ¿sí?, probablemente este paciente salga en algún momento asintomatológico, ¿sí?, sin síntoma, pero que la enfermedad sigue estando adentro y puede complicarse cuando hay una reinfección, ¿sí? Entonces, según su punto de vista, primero tiene que cerciorar, ¿sí?, cuando externamos al paciente, no tiene que haber una negativización de la imagen en vidrio esmerilado según la TAC. Luego, desde el punto de vista de la medicina china, él dijo que los cambios pulsológicos, principalmente en el Zhuen derecho, resalto, es su punto de vista, no es el mío, ¿sí? Él decía que el cambio pulsológico en el Zhuen derecho y la desaparición de los signos linguales patológicos es muy importante junto con la desaparición de la imagen en vidrio esmerilado como se plantea en la medicina occidental. Este es el criterio de curación y de externación que él determinó con su equipo ante esos pacientes que pudo intervenir, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquitito de la pulsología, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la pulsología y luego vamos a hablar un poquito de la acupuntura, que es lo que yo quería transmitirle a ustedes en este coloquio, ¿sí? Primero y principal, la pulsología médica china se divide en dos sistemas. En un sistema sextario, que es lo que la mayoría de ustedes ya conocen, y el sistema quinario, que la mayoría de ustedes por ahí no lo conocen, ¿sí? ¿Cuál es el sistema sextario, ¿sí?, de pulso y cuál es el sistema quinario de pulso? Básicamente, el sistema sextario nos tenemos que basar en el capítulo específico del Sanhan Zabin Yuen, ¿sí?, que describe el doctor Zhang Zhongjing cuáles son los 5 signos pulsológicos yang y cuáles son los 5 signos pulsológicos yin que existe en la faz de la Tierra. Entonces, conociendo el yin y yang del pulso, básicamente estamos introduciéndonos tanto en el sistema sextario como quinario. Pero dentro del sextario, lo que intentamos conocer, ¿sí?, lo que intentamos conocer básicamente es la morfología del pulso, la amplitud del pulso, ¿sí?, la morfología del pulso y la amplitud del pulso, ¿sí?, en el sector correspondiente de los Zhang y Fu, dentro del canal palpatorio, que es el canal radial, ¿sí?, que en chino se dice Cun Kou Mai. ¿Está bien? Entonces, básicamente es conocer la morfología y la amplitud del pulso, ¿sí?, basándonos en el yin yang del pulso, en ese sector, en cada uno de los 3 sectores, que se llama Sun, Quan y Chi. Desde arriba hacia abajo, desde afuera hacia adentro, en el canal radial,
¿sí? Tomando como parámetro al sector Quan, que no es ni yin ni yang, determinamos cómo está el Chuen, que es el sector yang dentro de la pulsología, y el Shi, que es el sector yin de la pulsología. ¿Está bien? Entonces, conociendo la forma, la morfología y la amplitud del pulso, nos tenemos que basar luego en los 3 parámetros básicos de un pulso para conocer cuáles son esos pulsos yin y yang desajustados, ¿sí? Entonces, los 3 parámetros pulsológicos básicos de un ser humano es Shen, Wei Qi y Ken. El Shen es el estatus, el alma del pulso, o sea, el Shen es el espíritu del pulso. En este caso, lo que hablamos básicamente es un pulso sinusal, ¿sí? Que es una terminología en la medicina occidental, pero lo podemos aplicar aquí, que es un pulso con un ritmo sinusal, ¿sí? Que no es ni taqui ni bradicárdico, y a su vez, el pulso este mantiene una amplitud, una forma acorde a cada inspiración-exhalación 4 a 5 latidos, ¿sí? En una forma armoniosa, huanghe, ¿sí? Y en forma continua, ¿sí? Sin alteraciones. Eso básicamente es el Shen del pulso, ¿sí? Luego, ¿qué es el Wei Qi del pulso? El Wei Qi, en este caso, no es el Wei del sistema defensivo, sino que es el Wei de estómago, que en realidad lo que está desarrollando aquí los antiguos chinos es el concepto de la alimentación, ¿sí? Entonces, rápidamente vamos a desarrollar un poquito de dónde viene el Wei Qi, ¿está bien? Entonces, una persona no puede no respirar y no comer por mucho tiempo, aunque hay personas que entran en un estado de nirvana y pueden no comer y solamente respirar nada más. Pero básicamente un ser humano común y corriente como vosotros y yo somos, nosotros no podemos no comer, no beber y no respirar. Entonces, lo que nosotros respiramos, lo que nosotros inhalamos, ¿sí? Lo que nosotros inhalamos por las fosas nasales, ese oxígeno que entra, ¿sí? Se centra en un sitio específico de la cavidad torácica que en la terminología de la medicina china se denomina Tanzhong, ¿sí? En esa zona se concentra, se reúne el chi que ingresa por la inhalación, se llama zongqi, ¿sí? Ese zongqi, a través de la conjunción con los alimentos que nosotros ingerimos vía oral, que luego se procesa, se digiere en el estómago para luego transformarse y transportarse en el resto del cuerpo, primero por estómago, luego por vasos páncreas, junto con el zongqi, ¿sí? Esa energía se denomina Qu Qi o energía nutritiva. Entonces, la conjunción entre zongqi y Qu Qi lo que da es básicamente 2 esencias del cuerpo, ¿sí? Una energía que se denomina yin qi o energía nutricia, ¿sí? O nutritiva, y la otra es wei qi, energía defensiva. La gran diferencia entre estas 2 entidades energéticas duales, como siempre sucede en la relatividad del yin-yang de la medicina china, ¿sí? Una va por dentro de los vasos sanguíneos y circula las 24 horas, ¿sí? Por los canales energéticos que son 12, ¿sí? En cambio, el Wei Qi no sigue ese curso de transmisión secuenciada, sino que va en contra de ese sentido y está por fuera de los vasos,
sanguíneos. Y es ¿dónde está principalmente? Está principalmente en nuestra superficie, lo que en la terminología de la medicina china se le llama Chouli, que hoy en día desde el concepto de la medicina occidental se puede entender que es la parte subcutánea y es el espacio virtual entre el tejido subcutáneo y los órganos mismos, ¿sí? Ese espacio virtual donde recorre fascias, donde están las fascias y donde hay, como se dice, líquidos, ¿sí? Que transmiten informaciones para estabilizar nuestro sistema inmunológico. Allí básicamente es la correlatividad del concepto de Chouli de la medicina china, ¿está bien? Entonces, volviendo al tema pulsológico, entonces, así vamos a entender mucho mejor qué es el Wei Qi. El Wei Qi es una información pulsológica muy importante para mostrarnos a nosotros los que palpamos a este paciente cómo está su abastecimiento post-nacimiento. O sea, para hacerlo más sencillo, es cómo se está alimentando este paciente, cómo está descansando, cómo se está activando, si hace ejercicio o no hace ejercicio, si hace de más, si hace de menos, en qué horario lo hacen, en qué horario va a dormir, ¿sí? Cómo duerme, cómo trabaja, cómo practica el sexo, o sea, un montón de cosas que tienen que ver con, ¿sí? la regeneración de las energías a través de esta fuente energética renovable que es la inhalación de oxígeno y la alimentación, básicamente hablando, y luego la conjunción, la transformación de esta energía para que luego esta energía, ¿sí?, se almacene en algún momento del día en los Zanfu. En los Zanfu no, en los Zan, en los 5 Zan. Se depositan en los 5 Zan. Y entonces, ¿cuál es el signo pulsológico que determina el Wei Qi? Esto es fundamental, muchachos. Esto es fundamental, el concepto de Wei Qi en la pulsología sextaria. El Wei Qi no es ni más ni menos la fuerza que puede denotar un determinado signo pulsológico. Lo cual, por ejemplo, tomando uno de los signos pulsológicos más comúnmente conocemos en la práctica clínica, que es el Xianmai, pulso cuerda. Entonces, este pulso nosotros esperaríamos encontrar en todos los pacientes o todas las personas que residen en un determinado sitio del hemisferio, mejor dicho, donde la estación que le corresponde es la primavera. Entonces, todas las personas que residen en esa región, en esa época del año, el pulso tenderá a ser 100. Ahora, ¿cuál es el quantum de este Xianmai? Es donde marca si es un exceso o es una deficiencia, y de acuerdo a este exceso o deficiencia, ¿qué puede llegar a perjudicar en este ser humano, en este individuo, por el desequilibrio que le provoca, por el corrompimiento de su medio interno? Entonces, básicamente y primordialmente, el Wei Qi de un paciente a nivel pulsológico es lo que determina si un signo pulsológico determinado en determinado sector, ¿sí?, es patológico o es normal. ¿Está? Bien, y pasamos al último concepto pulsológico, que es el Ken. El Ken es la raíz del pulso. Y si hablamos de la raíz, tenemos que hablar sí o sí de la madre de todas las raíces. Así como hablamos de la fuente de energía renovable, que se llama en la terminología de medicina china, Hou Tian Zhi Ben. Hou Tian Zhi Ben. Entonces ahora tenemos que abordar lo que es el Xian Tian Zhi Ben. El Xian Tian Zhi Ben, según los ancestros míos, proviene de la energía que nosotros heredamos de nuestros padres cuando se juntaron los gametos de ellos para dar un embrión, y ese embrión
es donde a nosotros nos acunó, donde nosotros desarrollamos, ¿sí? Entonces, esta energía que se produce de acuerdo a la conjunción de los gametos de nuestros padres se denomina Qin. Pero la terminología de Qin es bastante amplio, no es solamente, no se circunscribe solamente en el Qin Chi proveniente de nuestros padres, sino que todas las esencias, en este caso lo que hablamos previamente, la esencia que proviene de la conjunción del Zhong Qi con el Ku Qi para dar desarrollo al Yin Qi y al Wei Qi, esa energía también es esencia. Y esa esencia, sobre todo el Yin Qi, ¿sí? Sino que es ella, es la que ingresa luego en los 5 Zang, Wu Zang, para luego ser depositada diariamente cuando nosotros descansamos por la noche. Por eso es tan importante regularizar nuestros horarios, ¿sí?, habituales de dormir y de despertar, como también de los horarios de alimentación, ¿sí? Entonces, esa esencia que constantemente, diariamente se va reproduciendo y que luego se va almacenando en los 5 Zang, lo comanda el riñón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos conocer a través de la detección del Quen, de la raíz del pulso? Básicamente es el pronóstico a futuro de cómo va a estar esta persona de acuerdo a su entorno, ¿sí? Como la ciencia también hoy en día está abocado y está concentrándose, está haciendo hincapié en que la genética es una cosa, la epigenética es otra cosa, que la genética tan solo ocupa aproximadamente un 30% de nuestro desarrollo como ser humano y o enfermedades a posteriori. Sabemos que el 70% posteriormente se debe a la epigenética. Y este concepto epigenético tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos desarrollando aquí ahora, en este momento. Entonces, a través del Quen, el Quen del pulso también tiene dos conceptos diferentes. Uno es el concepto amplio, ¿sí? Es el concepto amplio de que el Shen Qi es, o sea, en el Chi, del lado derecho como del lado izquierdo, o mejor dicho, del lado izquierdo primero y luego del lado derecho, es en donde nosotros vamos a hallar el Quen del pulso. Luego, dentro del Chi, el sector Chi, del lado izquierdo, vamos a encontrar a riñón, tanto el Yin como el Yang. En el lado derecho vamos a encontrar Ningmen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que nos viene a consultar sin importar, entre comillas, cuál es la enfermedad que acarrea, lo primero que tenemos que determinar es cómo está su Wei Qi Quen del pulso. Y después, ya que desarrollamos el concepto amplio, vamos a hablar ahora cuál es el concepto, digamos, circunscrito, ¿sí?, de lo que es el Quen de un pulso. En ese caso, lo que vamos a determinar es que cuando palpamos sectorialmente, en la compresión profunda, ¿sí?, como nos enseña la quinta pregunta, la quinta dificultad, ¿sí?, Pen Nanjing, habla de las profundidades, eso vamos a desarrollar en unos minutos, ¿sí?, porque tiene que ver con el sistema quinario. Entonces, cuando nosotros vamos a la profundidad, tocando, contactando con el periósteo del hueso radial y luego soltamos sutilmente, es ahí donde técnicamente vamos a estar palpando el Quen de cada uno de los 5 sistemas orgánicos, los Wu Zang. Pero que la raíz de todos ellos está en el riñón, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que explicamos básicamente cuál es el concepto de Shen Wei Qi Quen y que desarrollamos muy por encima, que tenemos que determinar cuáles son los 5 pulsos Yang y los 5 pulsos Yin, como describió el doctor Zhang Zhongqing en su famoso libro, Zhanghen Zabi Luan. Tenemos que hablar un poquitito cuál es el concepto quinario del pulso.
El concepto quinario del pulso, como su nombre lo dice, tiene que ver con el estado del chi, de los 5 sistemas orgánicos, los Wuzang. Todo este concepto surge en la quinta dificultad del Nanjing, donde habla y desarrolla muy por encima cuáles son los pesos de la palpación que nosotros ejercemos sobre el canal radial para poder determinar en las 5 capas energéticas, ¿sí?, correspondientes a cada uno de los 5 sistemas orgánicos. Entonces, sin tomar ningún sector en particular, vamos a hacer una palpación, generalizada desde la superficie hasta la profundidad, ¿sí? Luego soltamos un poquitito, vamos a encontrar que la capa más superficial que corresponde a la ubicación de la dermis, ¿sí?, vamos a encontrar en la zona de circulación, en zona de tránsito del chi de pulmón, ¿está bien? Luego, cuando descendemos, deprimimos un poco más, con un poco más de fuerza, vamos a encontrar la ubicación, el recorrido, el sitio, la profundidad, el nivel de recorrido de la energía correspondiente a los vasos sanguíneos, o sea, de corazón propiamente dicho. Y cuando bajamos aún más todavía, ¿sí?, sobre el sector medial, nos vamos a topar con el sitio de circulación energética del Qi, ¿sí?, que es ahí donde está la musculatura del cuerpo humano, ¿tá? Y después cuando deprimimos un poco más hacia abajo, nos topamos con los tendones. Los tendones en este caso corresponde a hígado, entonces en ese sitio vamos a hallar entonces, vamos a poder determinar cómo está el chi de hígado constitucionalmente hablando de este paciente. Y por último, como dijimos, cuando deprimimos hasta el periosto y soltamos sutilmente, lo que vamos a percibir es a ese nivel, a esa capa, la energía de riñón, de este sistema orgánico. Bien, no voy a entrar en detalle porque no viene al caso para el desarrollo de hoy, pero básicamente los 5 niveles, según la fuerza de compresión que tenemos que hacer a nivel pulsológico para determinar dónde está la ubicación de cada una de las 5 capas, los antiguos chinos hicieron una adjudicación el peso de los porotos, el peso de los porotos. El poroto este es un poroto, generalmente el poroto que se usaba muchísimo en China, que es el Huangtou, el Tantou, mejor dicho, ¿sí? Entonces, la fuerza que yo tengo que comprimir, ¿sí?, a la fuerza de los 3 shu, san shu, ¿sí?, de 3 porotos, para poder percibir el pulso de ese nivel que corresponde a pulmón, es lo que yo voy a llamar san shu. Y luego pasamos a la capa vascular, ¿sí?, que se denomina sei shu o liu shu. Y después bajamos a Jiu Shu, 9 Shu, y después pasamos a 12 Shu, 12 Shu, y por último a 15 Shu. Dentro de cada Shu, dentro de cada nivel, se subdivide en 1, 2, 3, luego 4, 5, 6, luego 7, 8, 9, luego 10, 11, 12, y por último 12, 13 y 14. Eso quiere decir que, por ejemplo, tomando como ejemplo al Sanshu, a Treshu, que es la capa dérmica que corresponde a pulmón, nosotros tenemos que el sitio normal de ubicación, nosotros esperaríamos palpar a nivel de 2 Shu. Cuando supera los 2 Shu y excede a 1 Shu, Ishu, entonces estamos hablando que hay un exceso energético en este sistema orgánico. Ahora, tomando como parámetro 2 Shu, 2 Shu, si hallamos el pulso por debajo de este y rebasa los 3 Shu, entonces estamos en presencia de una deficiencia del chi de este órgano, que es pulmón, ¿sí? Bien, entonces, volviendo un poco a lo que recién desarrollamos sobre el punto de vista del doctor
Liu, donde él decía que encontró en la gran mayoría de pacientes que atendió en primera instancia en el sector Tsuen, ¿sí? Del lado derecho, un pulso deslizante. Entonces, lo que él intentó explicar, o mejor dicho, transmitir, es que en el sector correspondiente a la palpación del canal, el ingreso del canal Tain de la mano, pulmón, ¿sí? Está siendo afectado. Lo que él no especificó es si este signo, ¿sí? Este signo Huamai, que corresponde a un pulso yang, según el San Hanluen, ¿sí? Si este pulso Huamai está bien en la superficie o bien en la profundidad. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a mi razonamiento, en los pacientes graves, yo esperaría encontrarlo bien en la profundidad. ¿En qué capa? En la capa 15, o sea, en la capa de riñón. ¿Por qué? Porque se está llenando de energía yin en esa zona, está llenando de agua, y eso se está transformando en una energía perversa para los pulmones, porque acá hay una gran discordancia entre la relación madre-hijo, entre pulmón y riñón. En vez de esperar el chi de pulmón en Tsuen derecho a 3 Shu, lo estaría encontrando en 15 Shu. Entonces esa discordancia ya me está orientando hacia el diagnóstico quinario para luego abordar desde el punto de vista quinario con la acupuntura en este caso. Bien, de acuerdo al concepto ¿sí? Si encontramos un Huamai que sabemos desde el punto de vista sextario, que es un pulso yang, que me está hablando de que un exceso de Qi Xue en esta zona, ¿sí? Del cuerpo humano, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver desde el punto de vista sextario? Esto también es un dato importantísimo porque nos orienta cómo eliminar este patógeno en un sector determinado del paciente. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a confeccionar una fórmula, ¿sí? Que a mí no me gusta llamar fórmula, pero bueno, lo voy a utilizar aquí, pero vamos a confeccionar una fórmula terapéutica teledirigida para este paciente. No solamente es personalizada, sino es teledirigida para este paciente. Entonces, por un lado, vamos a determinar si es Fuzhen primero o Xuexie primero, o luego cómo confeccionamos los puntos de acupuntura para respaldar el Chen-Chi de paciente primero o eliminamos el patógeno primero. ¿Está bien? Bueno, entonces básicamente esto es el primer detalle que yo quería desarrollar con ustedes de acuerdo a lo que informó el doctor Liu, ¿sí? ¿Qué pasaba con el Tsuen derecho de los pacientes que él intervino y cómo nosotros podemos abordar semiológicamente con la pulsología quinaria sextaria? Bárbaro. Ahora, vamos a hablar un poquitito de la glosodiagnosis, ¿sí? Del diagnóstico lingual, que yo particularmente la glosodiagnosis la utilizo como un medio de desempate. O sea, esto aclaro que lo uso yo así. Yo por lo general me baso en la clínica, en la fascie, en el diagnóstico palmar de la acupuntura de Thun y por último cierro el diagnóstico con la pulsología. Y para mí es muy importante conocer el estado de disputa entre el cuerpo humano de mi paciente con cualquier origen de Xie-Qi que pueda haber, energía perversa que pueda haber, a través del estado lingual. Entonces, vuelvo a repetir, yo primero uso la clínica, ¿sí? Los síntomas, la fascie, el diagnóstico palmar de Thun, y por último cierro con el diagnóstico pulsológico. Y luego hago una comparativa
¿sí? Hago un diagnóstico diferencial con la lengua de mi paciente para determinar cómo está el equilibrio, o mejor dicho, el desequilibrio, ¿sí? Entre el xie y zhen y xie, ¿sí? Lo que es antipatógeno, lo que es perverso, lo que es perverso, lo que es antipatógeno. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros recién ya hablamos de un signo pulsológico característico de lo que encontró el doctor Orijón en estos pacientes, ahora vamos a hablar un poquitito de la constitución de este paciente a través de su lengua. La lengua de estos pacientes, él los encontraba muy saburral, muy blanca, con la saburra muy gruesa y grasienta. ¿Eso qué nos está indicando? Eso nos está indicando que a priori que la invasión patógena es de carácter o sea, es frío. Luego, está diciendo que la invasión que ingresó al cuerpo de este paciente ya rebasó la capa superficial, ya está yendo hacia capa interna, ¿sí? Ya se ha profundizado, ya está llegando al sector in del cuerpo, ¿sí? Y por último, la grasitud. La grasitud del pulso, de la lengua, en este caso lo que está indicando es que la capacidad de yunhua, ¿sí? De la transformación y de transporte de los nutrientes por parte de pi, ¿sí? De vasopáncreas, no es bueno. Entonces, todas estas informaciones son orientativas y muy importantes para que nosotros determinemos cómo abordar a este paciente que estamos viendo para luego poder confeccionar una terapia no solamente personalizada, sino teledirigida. Bien, entonces, bajo esta premisa, lo que yo voy a hacer ahora es comentarle un poquitito qué es lo que yo haría en los pacientes que el doctor Orijón atendió, ¿sí? Yo lo que haría en estos pacientes que el doctor Orijón atendió, yo lo que haría primero es xuexie. O sea, esto se lo quiero resaltar porque estratégicamente hablando, esto es muy importante, cómo comenzar un abordaje terapéutico. Y obviamente que ese abordaje está sujeto a cómo hicimos el diagnóstico, ¿sí? Cómo fijamos el criterio de enfermedad y cómo hicimos el diagnóstico sindromático, ¿sí? Entonces, yo creo que en estos pacientes que el doctor Orijón atendió, primero necesitamos eliminar el patógeno, urgentemente. Y luego, si es necesario, cosa que yo considero que sí, tenemos que atender la parte del qi, la constitución de este paciente. Entonces, desde la concepción de la acupuntura, del sistema acupuntural universal, donde combinamos el sistema sextario con el quinario con el sextario, voy a empezar a abordar desde el sextario. Y dentro del sextario, yo puedo utilizar tanto los puntos de los 12 canales, de los 12 meridianos, ¿sí? Que ya todos conocemos, como también de los canales regulares de TUM, ¿sí? Para tratar patologías que en este caso vamos a apuntar principalmente a la parte respiratoria. Entonces, el primer punto que utilizaría en este caso es Shizhe. Shizhe es pulmón 5. Este es un punto muy importante, ¿sí? Es un punto según los 5 puntos de transporte, ¿sí? Wushuxue, ¿sí? De la acupuntura sextaria. Estos puntos, este punto particularmente de Shizhe es el punto agua. El punto agua en un canal correspondiente al tain de la mano, pulmón, es un punto que me va a llevar, ¿sí? Que me va a ayudar a drenar el exceso de líquido acumulado en los alvéolos de estos pacientes que se está condensando en flema pegajosa, muy pegajosa, que no logra salir de ahí. Entonces, a través de este punto, profundizándolo,
este ya es un concepto quinario, pero bueno, no vamos a entrar en detalle, pero hay que profundizar aquí la puntura, hay que llegar a la capa de riñón, o sea, bien profunda tiene que ser la puntura aquí. Lo que estoy haciendo es conectar pulmón con riñón, pulmón con riñón. Entonces estoy forzando el descenso del chi de pulmón que no se está produciéndose con normalidad para encauzar este drenaje de líquido. ¿Sí? Entonces el primer punto, insisto, es pulmón 5, luego el punto que voy a utilizar es qu zi es intestino grueso 11. ¿Por qué qu zi? Porque qu zi, según los Wushu-Yue, ¿sí? Los 5 puntos de transporte, según los Wushu-Yue, es el punto tierra del Yang-Ming de la mano, ¿sí? Yang-Ming de la mano y Tai-Yin de la mano, Tai-Yin de la mano y Yang-Ming de la mano van de la mano, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque son Piao Li Jing, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo acá es utilizar un punto tierra yang, dentro de un canal yang, ¿sí? Para generar la fuerza de movilización que yo necesito para empujar la energía perversa hacia el sitio donde tiene que ser drenada. Entonces, ¿por qué utilizo qu zi? Porque qu zi es el punto tierra del Yang-Ming de la mano. Punto tierra, en este caso, es un punto que me ayuda a abastecer, que me ayuda a restaurar, a aumentar la energía de este canal. Entonces, lo que estoy haciendo, según la puntura que voy a utilizar, que es a través de 9 Shu, o sea, la capa 9, que sería la capa correspondiente a vasopáncreas, lo que estoy haciendo es mejorar el funcionamiento, ¿sí?, de asimilación de los nutrientes, como también, la restauración de nuestra microbiota intestinal. Eso es lo que estoy intentando hacer con qu zi. Entonces, a través de este punto y ese nivel de profundidad de puntura, resalto muchísimo el concepto del nivel de puntura, porque si no, por más que sea este punto, si no llegamos al nivel de puntura correspondiente, estamos haciendo cosas que no le va a ser favorecedor al paciente. Entonces, llegando a la capa medial, que es la capa tierra, la capa de vaso, estamos generando todo este respaldo de nuestro sistema defensivo por dentro. Bien, ¿cuál es el tercer punto que vamos a utilizar acá? El tercer punto que vamos a utilizar acá básicamente es un punto que pertenece a la acupuntura de Tung. La acupuntura de Tung es una acupuntura quinaria que tiene correspondencia por la capacidad de depósito de los 5 Zang, ¿sí? Lo que hace principalmente es, a través de sus canales regulares principales, ¿sí?, poder tener una conexión directa desde el exterior con directamente los órganos, los 5 órganos. Entonces, lo que estaríamos haciendo aquí es, a través de los puntos de Tung, para restaurar el Chen Qi del paciente, y al mismo tiempo estamos eliminando la perversidad. Y el punto que vamos a utilizar es un punto, a ver, me voy a ubicar en cámara. Acá tenemos qu zi, esta área, ¿sí? Concepto de punto, sobre todo en los canales yang tenemos que tener el concepto de área. Esta área corresponde a qu zi, y tenemos que palpar para conocer cuál es el verdadero punto de este paciente, que en este caso es en mi cuerpo, ¿sí? Entonces, una vez ubicado en qu zi del paciente, yéndose hacia atrás, un Zuen aproximadamente, pegado la base del húmero, ¿sí?, estamos en presencia del punto Fen Qing, o división del metal. Fen Qing, que la nomenclatura occidental de los puntos de Tung, que corresponde a este punto extraordinario de Tung, es el 44.01.
44.01, ¿está bien? Entonces, esta combinación de puntos, teledirigimos hacia la necesidad que estos pacientes que atendió el doctor Orijo estaban necesitando. Esta fórmula me la pasó mi maestro una vez que yo le comenté sobre el informe que elaboró el doctor Orijo, y él fue quien me transmitió este mensaje, este grupo de puntos, insisto, teledirigidos para estos pacientes que atendió el doctor Orijo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que según la clínica de cada paciente, como dijimos al principio, los síntomas no son siempre los mismos porque hay síntomas habituales y no habituales y de gravedad inclusive. Entonces tenemos que adaptarnos al paciente, no el paciente a nosotros. Nosotros nos tenemos que adaptar al paciente y luego a lo que el paciente necesita para poder combatir contra la enfermedad, ¿sí? Entonces, la prioridad siempre es la persona que cursa la enfermedad, no la enfermedad que esta persona está cursando. Eso no nos podemos equivocar, no nos podemos confundir, y de esa manera vamos a poder combatir contra el COVID-19 que nos están generando todos estos problemas, ¿sí? Entonces, pasándonos a la segunda instancia, si estos pacientes, luego de la eliminación del patógeno, necesita mejorar su capacidad respiratoria, porque el paciente ha tenido un determinado nivel de fibrosis pulmonar como secuela, entonces los puntos que vamos a utilizar aquí, según la concepción de la acupuntura quinaria, ¿sí? La acupuntura de los 5 depósitos de Thun, lo que vamos a utilizar es un grupo de puntos que están ubicados en nuestros muslos, que se denomina Sima, o 4 caballos, o caballos veloces. Sima, ¿sí? ¿Dónde están ubicados estos puntos? No sé si alcanzan a ver, ¿sí? Este es el muslo mío, acá tenemos el vasto externo, ¿sí? Este grupo de puntos, ¿sí? Que son 3 en total, una tríada que conforma esta área toma, ¿sí? Esta área toma está aquí. Entonces, conceptualmente hablando, es donde está todo este sector del vasto externo. Aquí está el grupo de puntos. Son 3 en total. Sima Zhong, Sima Shang y Sima Xia. La nomenclatura occidental sería 88.18, 88.17 y 88.19. Sima Shang, Sima Zhong y Sima Xia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué yo no le hablo puntualmente de dónde está el punto? Porque el punto de acupuntura es dinámico, se desplaza. Sobre todo cuando estamos hablando de los meridianos yang, ¿sí? Todos los puntos de acupuntura de Thun están sentados encima o en la cercanía de un meridiano de los 12 canales. Por eso el sistema 5 y 6, 6 y 5 van de la mano, nada más que la forma de introducirse, o mejor dicho, de conectarse con los Zangfu es diferente, y lo hacen de diferente manera. Uno lo hace en forma directa, otro lo hace en forma indirecta. Los canales regulares principales de Thun y los subsiguientes se conectan en forma principalmente, o mejor dicho, se conectan directamente con los Zang. Y luego estos Zang que contienen su Fu con ellos también, pero se conectan directamente con los Zang. En cambio, los 12 meridianos se conectan en forma indirectamente con los Zang y luego con su correspondiente Fu. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que haríamos en esta área? En esta área lo que haríamos es un masaje de arriba hacia abajo, siguiendo el recorrido del Yang Min, del pie y del Shaoyang del pie, ¿sí? Siguiendo el recorrido de estos 2 meridianos de los 12, ¿sí? Vamos a estimular este grupo de 3 puntos de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que queremos conseguir acá? Lo que queremos conseguir acá
es un restablecimiento y un respaldo y un potenciamiento de la capacidad funcional y energética de los pulmones, según Master Tum. Estos puntos van teledirigidos al sistema pulmonar y a los órganos y víscera que corresponde a este sistema, ¿sí? Potenciando la capacidad de generación del chi de pulmón. ¿Está bien? Entonces, bueno, básicamente son estos puntos que yo quería hablarles. Después, cuando entremos en la fase del desarrollo del coloquio, donde ustedes me puedan hacer preguntas, obviamente que cada caso en particular que por ahí han tenido algún conocido, pariente, que espero que no, ojalá que no, pero si tiene alguna duda sobre, por ejemplo, si el paciente presenta diarrea, qué podemos llegar a usar, por ejemplo, si el paciente produce escalofrío, qué podemos usar, por ejemplo, si el paciente presenta ¿cómo se dice?, una pérdida de conocimiento súbito, qué podemos usar. Bueno, eso después lo charlamos, cada caso en particular, pero como generalidad, yo lo que quería era transmitirle esto y nada. Muchísimas gracias por la presencia, por la atención que me han tenido y ojalá uniendo nuestra fuerza a través de nuestro corazón podamos entre todos ayudar a lo que están afectados y para nosotros mismos, inclusive cómo defendernos para sobrellevar y para pasar este periodo de crisis mundial que nos tiene a mal traer por el coronavirus.